tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy traigo un tema el cual se titula No permitas que te metan en su terreno. Ese es el tema del cual estaré hablando hoy. No permitas que se metan en tu terreno. Y cuando hablo de permitir, me estoy refiriendo a ceder en tus convicciones. Cuando hablo de meter, me estoy refiriendo a malas decisiones que tú puedes tomar por causa de que otros te están tratando de meter en su terreno. Y cuando utilizo el término terreno, me estoy refiriendo a aquellos malos estilos de vida como consecuencia de las malas decisiones que tomamos porque permitimos que otros nos mal influencien. Pero hoy tú vas a recibir una rema de Dios en tu espíritu. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que en tu vida se van a provocar cambios, que en tu vida se va a provocar una revolución. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que después de esta palabra tu vida nunca jamás será igual, porque hoy se va a tangibilizar en ti lo que Dios le dijo al profeta Isaías cuando le expresó, que así como cae lluvia del cielo a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes bien hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual ha sido enviada. Yo profetizo en el nombre de Jesús que en tu vida hoy se producen cambios y una nueva realidad de Dios se apertura para ti por el poder de la efectividad de la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, llega hasta los tuétanos y entiende las intenciones del corazón. Necesitamos en este tiempo no permitir que te metan en su terreno. La conocida predicadora evangélica de la época victoriana, Anat Moret, ella tenía un remedio infalible para contrarrestar cuando una persona le hablaba mal de otro. Cuando alguien se le acercaba con esta actitud, ella le decía, vamos a hacer una cosa, sígueme. Y lo que me estás diciendo a mí se lo vas a expresar también a la persona a quien estás maldiciendo. Inmediatamente la persona llena de asombro, algunas veces modificaba sus acusaciones, otra vez bajaba el rostro y muchas veces el resultado era devastador porque esta honorable mujer de Dios, que marcó una pauta en su generación, llevaba literalmente a las personas que eran maldecidas por los maldicientes a decir toda la información. Lo cierto es que era imposible de que una persona se le acercase por segunda vez para hablarle mal de otro. Esta mujer no permitía que nadie lo metiera en su terreno. Sadrat, Mesach y Abednego y Daniel, estando en una situación de crisis, porque Israel en aquel tiempo se había destruido como nación, le dijeron que ellos tenían que comer de la porción de la comida del rey. Y ellos decidieron no caer en ese terreno. Ellos dijeron, así nos pongamos flacos, así perdamos las fuerzas, así perdamos la vitalidad,
no vamos a comer de la porción de la comida del rey, pues la Torá dice qué es lo que realmente nosotros debemos comer. Y con el tiempo, dice la Escritura que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron hallados 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en el reino de Babilonia. Lo que esto quiere decir es que cuando tú no permites que otros te metan en su terreno, cuando tú no permites que otros te hagan renunciar a sus convicciones, Dios va a activar la sobrenaturalidad de Dios en ti. Si tú no permites que te metan en el terreno de hacer negocios ilícitos, tú vas a prosperar muchísimo más que aquellos que están haciendo negocios ilícitos. Si tú no permites que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual, tú vas a tener un matrimonio exitoso, vas a tener un matrimonio bendecido. Hoy Dios quiere activar la sobrenaturalidad de Dios en tu vida, pero muchas veces dicha sobrenaturalidad no se activa porque permitimos que otros nos metan en su terreno. El conocido policía de la época de los años 20, los años 30, Eliot Ness, él se levantó con un sueño y dijo: voy a destruir todas las mafias organizadas que hay en los Estados Unidos y voy a comenzar por Al Capone. Al Capone tenía la característica de que cuando lo iban a investigar para armarle un procedimiento judicial, compraba a los jueces, compraba a los abogados, compraba a los policías, compraba efectivos del FBI, compraba a la CIA. Lo cierto es que Al Capone llegó a convertirse en alguien intocable dentro de los Estados Unidos. Y aunque su epicentro de operación fue la ciudad de Chicago, fue conocido en todo el país como alguien respetado dentro de la mafia. Este conocido y brillante hombre, Eliot Ness, se levantó con una visión y dijo: yo voy a destruir este imperio del mal. Y primero seleccionó 300 policías. Después de haber seleccionado 300 policías, se redujo el ciclo a 15 policías. Después de hacer un estudio minucioso, solamente escogió 9 policías que posteriormente fueron llamados los intocables. Cuando este hombre se levantó para desafiar a Al Capone le envió un cheque que estaba por encima de lo que él ganaba durante todo el año en su salario como policía. Y no solamente esto, le ofreció dárselo todas las semanas a cambio de que no procediera en contra de Al Capone. Cuando Eliot Ness, este hombre, se conseguía con los emisarios de Al Capone, decía: dile a Al Capone que no me interesa su dinero. Nosotros somos incorruptibles e insobornables. No permitió que lo metieran en el terreno de la corrupción. No permitió que lo metieran en el terreno de tapar delitos. No permitió que lo metieran en el terreno del soborno. Algunos años después, el imperio de Al Capone terminó y las mafias organizadas en Estados Unidos llegaron a su fin. Y sabe una cosa, de esa misma manera, los hijos de Dios tienen que levantarse en esta nación, porque la corrupción en Venezuela ha dejado de ser un vicio y se ha convertido en una cultura. Es normal bajarse de la mula para cualquier cosa, es normal dar algo bajo cuerda, es normal hacer algo, pero así como Eliot Ness y estos 9 hombres destruyeron el imperio del mal de Al Capone, Dios quiere levantar en este tiempo a los hijos del reino de Dios para que se levanten con una visión de integridad, para que no permitan que te metan en su terreno y tú avanzas en el cumplimiento del propósito de Dios. Por lo tanto, no puedes permitir que te metan en su terreno.
No permitas que te metan en su terreno, pues Dios tiene grandes cosas para ti. Algo va a suceder contigo. Vas a prosperar sin meterte en negocios ilícitos. Vas a prosperar sin hacer las cosas mal. Así te traben el camino. Así el camino sea un poco engorroso. Ten la certeza de que la sobrenaturalidad de Dios se va a abrir a tu favor y la prosperidad del reino se va a manifestar en tu vida por causa de tu integridad, porque dice la palabra que Dios no aparta el bien de aquellos que caminan en integridad. Este hombre, con 9 efectivos, destruyeron el imperio de Al Capone porque fueron insobornables. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Así como Elliot Ness no permitió que lo metieran en su terreno, tú tampoco puedes permitir que te metan en su terreno. Y la primera idea que quiero transmitirles el día de hoy es la siguiente: no permitas que te metan en el terreno de la necedad. La palabra necedad significa perverso, torpe, ignorante. Cuando dice la Escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento, podemos también decir que el pueblo perece por causa de la necedad. Una persona necia es una persona torpe, es una persona ignorante. Y el hebreo presenta 2 palabras importantes para hablar y para definir lo que significa el término necio. La primera palabra es kisil, que significa gordo, bobo y perverso. Quiere decir que cuando una persona es glotona o es habituada a comer desmedidamente, a los efectos de Dios es una persona necia o un hombre necio. La palabra necio significa bobo, significa gordo, glotón, aguado. Eso significa la palabra necio. Y hay otra palabra en el hebreo muy importante también para definir necio, y es evil, que significa perverso y significa insensato. Un insensato es alguien que no razona. El necio es aquella persona que repite los mismos errores y se complace en hacerlo. No solo repite los mismos errores, sino que se complace en hacerlo. Y hay muchas personas a tu lado, hay muchas personas en tu camino, hay muchas personas en el marco de tu cotidianidad que son necias, y hoy tú tienes que romper relaciones con esas personas. ¿Sabes por qué? Porque el necio ejerce un efecto pasivo que cuando abres sus ojos te encuentras inmerso en esa misma necedad. Hoy tú tienes que impedir que los necios te metan en su terreno. Dios quiere levantar hoy un pueblo lleno de convicciones y un pueblo que sea fuerte en mantener sus convicciones. Y la Escritura claramente establece que nosotros debemos romper relaciones con los necios. Dice David lo siguiente: feliz el hombre que no sigue consejos malvados, ni anda mezclado con los pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Ni en grupos de necios toma asiento. ¿Qué significa eso? Reuniones, conversaciones, pláticas, interacción con personas necias. Dios hoy quiere que usted se junte con las personas sabias. Por eso dice la Escritura: anda con los sabios y te harás sabio. El que se junta con los necios será quebrantado. Tú quieres éxito, quieres prosperidad, quieres ver la gloria de Dios en tu familia, quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio, quieres ver tu negocio florecer. Hoy debes impedir que los necios te metan en su territorio, y para ello debes romper con los necios. Dice otro texto de la Escritura: hijo sabio, alegría del padre; hijo necio, disgusto del padre.
¿Qué significa esto claramente? Que un hijo necio representa un gran problema para una familia. Por ello, si usted tiene esta cosmovisión mental, usted debe cambiarla hoy. Y debemos pedirle a Dios que nos llene de su temor, que nos llene de su sabiduría para que podamos caminar en la sabiduría de Dios. Hoy Dios desea que tú no te metas en el terreno de los necios, porque cuando tú rompes relaciones con los necios, en el mundo espiritual ocurre a tu favor un desprendimiento. Cuando tú rompes relaciones con los necios, se provoca como un desprendimiento y te das cuenta que lo que ha impedido tu avance y tu prosperidad y tu éxito son las juntas y las relaciones con personas necias que hay a tu alrededor. Por eso dice David en el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los necios para conversar. ¿Y qué sucede cuando tú haces esto? El mismo texto en el contexto le indica: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto? Oiga bien lo que le voy a decir y tome esta revelación del cielo. Cuando tú rompes relaciones con los necios, el tiempo de Dios se activa para ti. Mientras tú estás con los necios, el tiempo de Dios se detiene en tu vida. Cuando Pablo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Pablo no está hablando allí de minutos, de segundos, no está hablando de la hora del reloj. La palabra en el griego es kairos, que significa el tiempo de Dios. Lo que esto quiere decir es que nosotros debemos aprovechar el tiempo de Dios porque los días son malos, porque sobre el día malo que pueda estar viviendo la humanidad, o sobre el día malo que tal vez tú puedas estar viviendo, cuando tú aprovechas el tiempo de Dios revierte el día malo y lo torna bendición para tu vida. Por eso dice que cuando tú rompes con los necios, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y oye lo que viene después: que da su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo. Y hoy, estimado hermano, usted debe entrar en la ventana profética de Dios y usted tiene que decir: yo voy a romper con los necios, voy a juntarme con los sabios, porque yo quiero que el tiempo de Dios se active para mí, la gloria de Dios se active para mí, los beneficios de Dios se activen para mí, las bendiciones de Dios se activen para mí. Usted debe hoy romper vínculos con los necios, porque los necios no te dejarán nada bueno y no te otorgarán ningún provecho. En primer lugar, usted no debe permitir que lo metan en el terreno de los necios. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. No permitas que te metan en el terreno de la manipulación. Es otro de los terrenos que usted tiene que evadir, que evitar, que cuidarse. Dice la Escritura que en estos tiempos el mundo estará lleno de malas influencias. Dice Pablo que en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, infatuos, necios, desobedientes a los padres, avaros, y después dice: apártate de los tales. Y muchas de estas características están orientadas por el espíritu de manipulación. Y cuando hablo de espíritu no me estoy refiriendo a demonios, me estoy refiriendo a aptitudes. ¿Cuántos padres manipuladores hay dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántos hijos manipuladores hay dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántas personas manipuladoras hay dentro del pueblo de Dios? Pues sabes una cosa, tú no puedes permitir que te metan en el terreno de la manipulación. Según el diccionario escolar, manipulación se define de la siguiente manera: persona que influye en otra o interviene en un asunto para conseguir un fin determinado. Una de las características del manipulador es que no piensa en los demás, no procura el beneficio de los demás, no es altruista. El manipulador todo lo hace con el objetivo de alcanzar sus propios fines.
Y con mucho respeto, si usted tiene ese espíritu, usted tiene que romper hoy con esa cosmovisión y usted tiene que pensar en el bien de la gente, porque cuando usted piensa en el bien de la gente, Dios activa también el bien para usted. Por eso Juan le dijo a Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Usted debe procurar el bien de las personas. Usted debe procurar el éxito de las personas. Usted debe procurar el bienestar de las personas. Cuando usted no lo hace, usted podría estar muy cerca de caer en un terreno de manipulación. Es importante destacar que la manipulación es una influencia negativa porque se basa en infundir temor y dominio sobre las personas para conseguir fines particulares. Por ejemplo, con mucho respeto voy a decir esto, cuando un ministro le dice a otro: si te vas de mi cobertura, estás bajo maldición. Eso es manipulación. Eso es manipulación. ¿Por qué razón? Porque le ministra a la persona temor para que por medio de ese miedo siga en codependencia de esa persona. Y ese espíritu tenemos que romperlo, porque la Biblia no habla de manipulación, la Biblia habla es de liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no manipula, Dios libera. Las Sagradas Escrituras presentan el caso de una mujer que se hacía llamar a sí mismo profetisa, y su manipulación llegó a extremos tan notables que le llegó a enseñar a la gente de la iglesia de Tiatira que fornicar no era malo. Imagínese el nivel de influencia que generó esta mujer sobre la iglesia de Tiatira, que logró convencer a la mentalidad de los ministros de aquella época que fornicar e incurrir en inmoralidad sexual no era malo. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis cuando Cristo le da el mensaje a esta iglesia a través del apóstol Juan. Dice: pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen. Está enseñando la fornicación. Introdujo una doctrina dentro de la iglesia de Tiatira que la inmoralidad sexual no era pecado, que tener sexo no era pecado, que el adulterio no era pecado. Imagínese usted el nivel de manipulación que introdujo esta mujer sobre la iglesia de Tiatira, que los ministros de Dios de aquella época llegaron a creer que fornicar no era malo. Metamos la iluminación al texto. Dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se llama a sí misma profetisa y enseña a mis siervos. ¿Quiénes son sus siervos ahí en el contexto? A los ministros de Dios. Hubo una epidemia de manipulación tan fuerte por parte de esta mujer, a quien la Biblia llama simbólicamente Jezabel por las similitudes de conducta que tuvo con la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, que lo manipuló e hizo a su antojo con él. Así estaba sucediendo en aquel entonces. Una mujer que se autoproclamó profetisa, una mujer que hizo creer a los que estaban en la iglesia de Tiatira que era profetisa, y una mujer que a través de falsas profecías y falsas revelaciones introdujo la inmoralidad sexual en la iglesia de Tiatira. Dice: enseña a mis siervos a fornicar. ¿Qué significa esto? El espíritu de manipulación. Tú no debes permitir que te metan en el terreno de la manipulación. Tú debes romper con ese terreno. ¿Por qué razón? Porque Dios te necesita libre para que cumplas el propósito de Dios. Usted no puede permitir entrar en el terreno de la manipulación, porque la manipulación reprime, la manipulación suprime,
La manipulación no te permite avanzar. La manipulación enajena tu mente para que tú no cumplas el propósito de Dios. Pero hoy, en el nombre de Jesús, apostólica y proféticamente te voy a decir: hoy el gigante de la manipulación que te ha tenido dominado durante tanto tiempo, hoy se rompe por la unción y se rompe por la palabra de Dios. Porque días vendrán cuando el yugo se romperá y las cadenas se pudrirán a causa de la unción de Dios. Hoy la manipulación se rompe. Hoy el dominionismo de algunos que estaban sobre ti se rompe. Hoy el gobierno exacerbado de algunos que están sobre ti, hoy se rompen por el poder de la palabra. Porque Dios no te ha destinado para ser dominado. Dios te ha destinado para dominar, porque eres cabeza y no cola. Estás arriba y nunca abajo, porque Cristo puso todas las cosas debajo de sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Y lo que el texto quiere decir es que de la misma forma como Cristo puso todas las cosas debajo de sus pies, así mismo lo ha puesto todas las cosas debajo de los pies de la iglesia. Lo que eso quiere decir es que la misma autoridad que Cristo tiene, usted también la tiene. Por lo tanto, usted no puede permitir hoy que le metan en el terreno de la manipulación. Usted debe romper hoy con esta estructura, con esta cosmovisión que durante mucho tiempo le ha tenido atado. Y no solamente que usted rompa, con mucho respeto, si usted es manipulador o es manipuladora, usted también debe romper con esta cosmovisión y permitir que el propósito de Dios y el carácter de Cristo sea revelado en usted y usted pueda caminar conforme a la voluntad de Dios para su vida. Por lo tanto, usted, en segundo lugar, debe romper con el terreno de la manipulación. Y número 3, no permitas que te metan en el terreno de la fornicación. No puedes permitir que te metan en el terreno de la fornicación. Y la fornicación o la inmoralidad sexual tiene una particularidad: que no se resiste, se le huye. Dios, sabiendo de que somos incontinentes para resistir la tentación sexual, nos aconseja a no resistirla, sino a huirle. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. José se la quiso tirar de santo y quiso resistir a la esposa de Potifar, y cuando abrió los ojos, la esposa de Potifar tenía los vestidos de José en su mano. Si la esposa de Potifar tenía los vestidos de José en su mano, quiere decir que José cedió. Aunque la Biblia no lo dice, por el desarrollo de los acontecimientos lo podemos razonar de esa manera. Lo que sucede es que el joven reflexionó y dijo: no, yo no puedo hacer esto. Abrió los ojos, salió corriendo, pero ya toda la ropa estaba en manos de la esposa de Potifar. Al principio él cedió, a él le gustó las insinuaciones de la esposa de Potifar. Porque la tentación sexual no se resiste, se le huye. ¿Qué hacen dos novios solos dentro de una casa? ¿Qué hacen dos novios solos en el área oscura de la vereda del lago? ¿Qué hacen dos novios solos en un espacio donde solamente hay cabida para ellos dos? Eso es una tentación que cuando se activa hay un 99% de posibilidades de que no la puedas resistir. Por eso dice Pablo: huid de las fornicaciones. Huid de las fornicaciones. Y la palabra huir en el griego significa algo así como: corre de tal manera antes de que la bomba explote. Corre de tal manera antes de que vengan a invadirnos, porque la tentación sexual no se resiste, la tentación sexual se le huye. Hay algunas cosas que se pueden resistir, pero la tentación sexual y la avaricia son pecados que no pueden resistirse, hay que huirles. Porque a los efectos de la palabra, huir no es símbolo de cobardía, huir es símbolo de habilidad en las piernas. Por lo tanto, usted tiene que huir a la tentación. Dios te fortalece en la inmoralidad sexual, no para resistir. Dios te fortalece es para huir. Por lo tanto,
ojo pelao y oído bien abierto a ese hombre casado que te está calentando la oreja. Ojo pelao con ese muchacho mundano que te está pretendiendo. Ojo pelao con las insinuaciones de esa mujer casada que se te acerca así y te mira sutilmente y parece que se fuese a transformar en un tigre de Bengala o algo así por el estilo. Ojo, huya de la fornicación, porque cuando la luz se prende es difícil poderla apagar. Tenemos que huir de la fornicación. Tenemos que permitirle a Dios que nos fortalezca para huir de la fornicación y vivir en santidad y no permitir que nos metan en el terreno de la inmoralidad sexual. El término fornicación tiene un significado mucho más amplio que el que nosotros normalmente asimilamos. Cuando nosotros hablamos de fornicación, generalmente lo que entendemos es la relación sexual que se da entre dos solteros que no están bajo ningún vínculo matrimonial. Pero en el griego la palabra fornicación significa todo acto sexual ilícito, fuera de la voluntad de Dios, fuera del patrón de Dios, fuera del orden de Dios. Por lo tanto, voy a mencionarles a continuación algunas de las inmoralidades sexuales más notorias en nuestra sociedad y que lamentablemente algunos cristianos con una mente no santificada practican. Por lo tanto, voy a mencionarlas a continuación. Adulterio, que es la relación sexual de un casado con otra persona que no es su pareja. Si usted tiene relaciones sexuales con alguien que no es su pareja, que no es su esposo, que no es su esposa, usted está viviendo en adulterio y debe arrepentirse de ello. Relaciones sexuales prematrimoniales son las prácticas sexuales que se dan entre personas solteras que no están casadas. Masturbación es la acción de autosatisfacerse a sí mismo a través de el incremento y la sensitividad de las partes más privadas, tanto del hombre como de la mujer. Homosexualismo es la tendencia a sentir atracción sexual por personas del mismo sexo, y es un término que se aplica tanto a los hombres como mujeres en lo que conocemos tradicionalmente como lesbianas y gays. Y en el caso de los gays, Dios aborrece esta práctica por muchas razones. Primero, porque atenta contra el orden natural de Dios. Dios seleccionó al hombre y creó al hombre con un diseño natural para cohesionarse sexualmente con el cuerpo de la mujer. Número dos, porque es una relación que va en contra de la naturaleza. ¿Por qué va en contra de la naturaleza? Porque la única unión que puede traer nuevas vidas al mundo, la única unión que garantiza la reproducción de seres vivos al mundo, es la que se da entre un hombre y una mujer. En algunos países donde se avala el matrimonio homosexual, como España, Holanda, Sudáfrica, se le permite a las parejas homosexuales adoptar niños. Yo me pregunto, si ellos piensan que ese es el ideal de Dios de familia, ¿por qué entonces necesitan del esperma de un hombre y de la concepción de una mujer para poder adoptar un niño? La única unión que puede traer nuevos seres al mundo es la unión que se da entre un hombre y una mujer. Y aparte de eso, atenta contra el desarrollo de la civilización. ¿Por qué razón? Porque si en un supuesto legado todos los habitantes del mundo se metieran a homosexual, esta sociedad no duraría ni 70 años. Se establece la esterilidad, no hay procreación. Por lo tanto, la homosexualidad es una locura, es una aberración, y todo aquel que es homosexual debe abrir su corazón al trato de Dios, permitir que Dios gobierne su vida, y yo te aseguro algo, Dios tiene el poder para sanarte y para liberarte de la homosexualidad.
Dios tiene el poder para hacerlo. Y número 3, es una unión sexual antihigiénica, porque precisamente la relación sexual entre dos homosexuales es excremental y por ende es una relación sexual antihigiénica. Por lo tanto, necesitamos levantarnos proféticamente y tenemos que hacer oír nuestra voz y decir: estamos en contra, no de los homosexuales, estamos en contra de la conducta homosexual, porque creemos en el diseño original de Dios de familia, que es el que se da entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, tenemos que levantar nuestra voz en cuanto a eso. Debemos levantar nuestra voz en cuanto a eso. Y voy a seguir ampliando este nivel importante de que no permitas que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual. Voyerismo es la siguiente desviación sexual. El voyerismo es una inclinación sexual que se excita o siente placer viendo a las personas desnudas y teniendo relaciones sexuales. Se ha dado casos en los cuales un hombre le pide a su mujer que tenga relación sexual con otro hombre y mientras ve que esto se concreta, él se masturba viendo esta situación. Eso se llama voyerismo, que es el deseo desenfrenado de ver a otros tener relaciones sexuales para sentir placer y excitación. Eso es voyerismo. La siguiente desviación sexual es sadismo, que es el placer que la persona siente infligiendo en otros maltratos físicos, maltratos verbales y humillación. Hay hombres que para tener relaciones sexuales con una mujer le tienen que entrar a golpes primero, porque de esa manera se excitan. Y una siguiente tendencia sexual o desviación sexual que tiene relación precisamente con el sadismo es el masoquismo, que es el deseo desenfrenado de tener placer sexual donde la persona, para poder disfrutar, entre comillas, de dichas acciones eróticas, necesita que la humillen, que la golpeen y le hagan todo tipo de flagelaciones en su propio cuerpo. Por eso, todo hombre sádico necesita una mujer masoquista y toda mujer masoquista necesita un hombre sádico. Estos son desviaciones sexuales. ¿Y quiere que le diga algo? Aquí entre nos, dentro del pueblo de Dios, hay gente con estos problemas. Más de lo que usted se pueda imaginar. Pero qué maravilloso, y es que cuando la unción se está manifestando y cuando la palabra está fluyendo como río, Dios activa y provoca sanidad. Por eso yo profetizo en el nombre de Jesús que Apocalipsis 20 se cumple, que dice que de la Nueva Jerusalén salen medicina que es para sanidad de las naciones. Yo profetizo hoy que Dios te sana de la inmoralidad sexual, que la unción rompe todo yugo y que hoy tú sales de este lugar diferente, lleno de la palabra, lleno de la presencia de Dios y lleno de la santidad de Dios. La siguiente desviación sexual es el fetichismo, que es la acción sexual donde la persona siente placer a través de objetos de la otra persona. Una prenda íntima, algo que contenga parte de la esencia de otra persona. He visto casos impresionantes dentro del pueblo de Dios de personas con una tendencia desmedida al fetichismo. Eso se llama fetichismo. La siguiente desviación sexual es la pedofilia o pederastia, cuando se le atribuye a líderes religiosos. ¿Se acuerda lo que sucedió con la Iglesia Católica? No estamos hablando mal de la Iglesia Católica, estoy colocando un ejemplo que fue público.
cuando algunos sacerdotes fueron acusados con pruebas de abuso sexual a menores, eso se llama pedofilia o pederastia. Ese es el nombre, esa es la designación que se le da a esta tendencia sexual. La siguiente desviación sexual es el bestialismo o zoofilia. Bestialismo o zoofilia, que es aquella tendencia sexual en el cual la persona siente placer en hacer relaciones sexuales con animales. No hace mucho presencié un programa de televisión donde psiquiatras, psicólogos y hasta un sacerdote católico intervino públicamente en uno de estos programas talk show que pasan en Venevisión Plus y en otros canales, donde una mujer tenía relaciones sexuales con un perro. Y era imposible de que pudiesen cambiarle esta cosmovisión. Estaba completamente cauterizada de esta tendencia horrible sexual. Eso se llama bestialismo o bestialidad. Y la siguiente desviación sexual es la violación, que es cuando la persona siente placer en obligar a otra persona a tener relaciones sexuales con ella. El hecho de que está obligando a otro a proceder de esta manera es un indicativo evidente, de que dichas manifestaciones le producen excitación sexual y se provoca este tipo de circunstancias. Y la siguiente manifestación de desviación sexual es el adulterio, que es el más común que se da entre nosotros. Muchas personas que forman parte del pueblo de Dios, aunque usted no lo crea, están atadas a este problema. He tratado con personas dentro del pueblo de Dios que tienen problemas con el bestialismo. He tratado con personas dentro del pueblo de Dios con tendencias a la pedofilia, a tener relaciones sexuales con niños. He tenido la oportunidad de tratar con este tipo de circunstancias. Por eso, en el orden que sea, tú no puedes permitir que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual. Y esto hay que hablarlo claro y raspado, porque cuando se nos habla de inmoralidad sexual, se nos habla de manera efímera, solamente adulterio, fornicación, y no se toquen y no se besen. No, mi hermano, esto no es así, esto hay que tocarlo completo, porque la Escritura dice, huid de las fornicaciones, lo habla en término plural, no singular. Por lo tanto, tú no puedes permitir que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual. No puedes permitir que te metan en este terreno. Por muchas razones y por muchas circunstancias. Y te las voy a mencionar. Número 1. La inmoralidad sexual empobrece a quienes la practican. Y aunque la persona crea que está en la cúspide de su éxito, en la cúspide de su realización, la inmoralidad sexual poco a poco surte un efecto de pobreza a tu vida. Y te voy a decir algo, y toma esta revelación, y te la voy a fundamentar con la palabra. Toma esta iluminación. Óyeme bien, escúchame bien. Cuando tú practicas la inmoralidad sexual, tú activas un terreno de maldición financiera en tu vida. Escribió el rey Salomón: pero el adúltero es un insensato, que dice después, quien actúa así arruina su vida. Es decir, que la persona que incurre en la inmoralidad sexual se hace daño a sí misma porque consciente o inconscientemente está dando pasos para arruinar su propia vida. ¿Cuántos hombres han quedado sin nada por sus múltiples aventuras amorosas? ¿Cuántos hombres han perdido casas, negocios, bienes materiales por hacerse inmersos en la práctica de la inmoralidad sexual? Porque la inmoralidad sexual activa un terreno de maldición financiera.
Y no solamente esto, la Escritura define al que practica la inmoralidad sexual como alguien sin razonamiento. El que adultera, el que fornica, el que incurre en cualquier tipo de desviaciones sexuales ya antes nombradas, es un insensato, alguien que no tiene razonamiento, alguien que no razona. Ni siquiera a los animales se les puede llamar irracionales porque tienen un instinto. Cuando una persona practica la inmoralidad sexual, se hace peor que un animal. Observe lo que dice después. Quien actúa así arruina su vida. Y dice antes, pero, este pero, gramaticalmente es una bifurcación gramatical que establece una diferencia entre una cosa y la otra. Cuando se dice pero, lo que se va a anunciar es un negativo. Dice, pero el adúltero, dice, pero el adúltero es un insensato. Y en el hebreo, insensatez significa alguien que le rinde culto. Quiere decir que cuando tú practicas la inmoralidad sexual, tú le estás rindiendo culto no solamente a la ruina que esta va a traer a tu vida, sino también a la insensatez o la irracionalidad. No es cualquier cosa vivir en adulterio, vivir en fornicación. La persona, aunque crea que está en el éxtasis de su realización, porque se siente macho, se siente fuerte, se siente bello, se siente indetenible, se siente invencible, se siente intocable, con el tiempo lo que se siembra se cosecha. Por eso hoy Dios te está llamando a que siembres santidad en tu matrimonio para que coseches bendición en tu matrimonio también. Por eso el adúltero o la adúltera es un irracional o una irracional a ultranza. La inmoralidad sexual quita la sensibilidad, cauteriza la conciencia y hace que quienes lo practican desarrollen una doble vida o una doble moral. Y voy a tocar algunos aspectos que la iluminación de Dios me está percibiendo, me está mostrando que debo entrar. Muchas personas casadas mienten al decir que son solteras para emprender una nueva conquista sexual. ¿Y quiere que le diga algo? Entre cristianos también sucede. Muchas personas pretenden sexualmente a otros diciéndole que su matrimonio está en conflicto. Y ya lo voy a fundamentar por la Biblia. Ay, ayúdame, aconséjame. Mi matrimonio está en conflicto. Sobre todo son los hombres los que caen en eso. Dame un consejo, aconséjame. Yo percibo que tú eres la única persona que puede aconsejarme en una situación como esta. Mi mujer me trata mal, mi mujer no me quiere, mi mujer me traiciona, mi mujer no está pendiente de mí, mi mujer no me lava la ropa, mi mujer no me atiende a los muchachos. Y con ese objetivo se victimizan para provocar una fijación mental en la persona. Y algunas que no son estúpidas, que se hacen las estúpidas, caen. Porque ustedes, ninguna mujer es estúpida, porque ustedes no tienen un sexto sentido, ustedes tienen un 3000 sentido. Se hacen las estúpidas, no son ninguna estúpidas. Cuando uno entra, cuando uno va, ya ustedes han entrado al cuarto, se han metido en el baño, se han metido en la cocina, han visto lo que hay debajo de la cama, han visto si hay medias tiradas. Ya ustedes lo han visto todo, ustedes no son ningunas estúpidas, ustedes por naturaleza tienen una tendencia de Dios para ver cosas que nosotros no vemos. Se hacen las estúpidas. Pero el que adultera entra en un plano de insensatez. Entra en un plano de insensatez. Y voy a leer varias versiones a continuación porque la iluminación del Espíritu me llevó a esto
Porque esto tiene que quedar claro. ¿Sabe por qué? Porque yo en esta mañana no estoy dando palabra a tu mente. Yo no estoy hablando a tu raciocinio. Yo no estoy hablando a tu razonamiento, a tus neuronas cerebrales. Yo no estoy trayendo un mensaje de corte académico cerebral. Yo estoy trayendo palabra a tu espíritu, porque la palabra es espíritu y es vida, dijo Jesús. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos, penetra hasta los tuétanos y las intenciones del corazón. Yo no vengo a hablar palabra a tu mente, porque lo que se memoriza se puede olvidar, pero lo que queda en tu espíritu se vuelve sustancia. La sustancia lo convierte en convicción, la convicción lo convierte a través de la fe, y lo que se desarrolla a través de la fe se convierte en sustancia. Y cuando esto se convierte en convicción, cuando un hombre casado te está echando los perros, tú dices: váyase de aquí, porque yo soy una hija de Dios, porque yo oí una palabra de Dios que me dijo que dentro de mí yo tengo que crear convicción, yo tengo que tener sustancia, yo tengo que tener una realidad en la cual, así vengan ríos, tormentas, tempestades, esta palabra nadie me la va a robar, porque es una palabra que viene directamente de la boca de Dios. Escribió el rey Salomón: así procede la mujer adúltera, come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada malo, no deja evidencias. Por eso es que cuando una mujer, con mucho respeto, incurre en inmoralidad sexual, es mucho más difícil descubrirla que a un hombre. Porque no dejan evidencias. El hombre no, el hombre deja los mensajes en el celular. La otra mujer, cuando lo va a abrazar, le pega el pintalabio aquí y él ni cuenta se da cuando llega a la casa el pintalabio aquí pegado. La otra mujer, para molestar a la otra, deja lacitos en el carro, cositas, bichitas, evidencias, cuestioncitas, deja ahí. Pero la mujer no, la mujer es premeditada. No, es muy difícil descubrirla, muy difícil descubrirla. Por eso es que los jezabélicos se activan más a través de las mujeres que de los hombres. No es que no haya hombres jezabélicos, los hay, pero los jezabélicos se activan más a través de la mujer porque tienen más recursos. Pueden llorar de verdad cuando no están sintiendo lágrimas. Pueden actuar, pueden manejar varias personalidades a la vez. Pero en síntesis, todos los adúlteros tienen una tendencia de conducta parecida. Lo que pasa es que la mujer es más efectiva que el hombre cuando comete adulterio, cuando incurre en la infidelidad conyugal. Dice la versión lenguaje actual: la mujer infiel se acuesta con otro hombre, luego se baña, es decir, no deja ninguna evidencia y dice: aquí no ha pasado nada. Dice la Biblia Latinoamérica: mira cómo actúa la mujer adúltera. Comió y luego se limpió la boca. No hice nada malo. La persona adúltera se esfuerza en mantener oculta su desviación. Por eso en otras ocasiones resulta tan difícil descubrirla. Dice la versión Dios habla hoy a este texto lo siguiente: la mujer infiel hace lo siguiente: come, se limpia la boca y afirma que no ha hecho nada malo. Los adúlteros compulsivos, porque esto de que come, se limpia la boca y dice que no ha hecho nada malo, se puede manifestar de muchas maneras. Hay personas que aconsejan a otros a no incurrir en inmoralidad sexual, pero en realidad lo que están tapando es su propia inmoralidad sexual, para que la gente diga: oye, este tipo sí es santo, esta mujer sí es santa, esta mujer es espectacular, qué hombre tan santo, mira cómo aconseja. Oído al tambor. Cuando usted oiga a un predicador que le da un énfasis exacerbado, desmedido,
compulsivo atacar la inmoralidad sexual, tenga cuidado, porque allí puede haber un techo de vidrio. Eso es lo que en psicología se llama proyección. Proyecta su propio problema atacando y acusando a otros. Por supuesto, hay que predicar en contra de la inmoralidad sexual, porque eso está en la Biblia, lógicamente, pero yo me estoy refiriendo al énfasis desmedido de estar llamando a todo el mundo adúltero, fornicario. La Escritura presenta la inmoralidad sexual como un pecado de primera magnitud, porque dice, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Así la iglesia no los juzgue, así la sociedad no los juzgue, así la religión no los juzgue, así la institución familiar no los juzgue, Dios se reserva el derecho de hacerlo, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Esto es importante comprenderlo. Y la Biblia presenta un caso de inmoralidad sexual que destruyó el buen testimonio de toda una iglesia en una ciudad. Primera a los Corintios capítulo 5 dice que un joven se estaba acostando con la mujer de su padre. Para que usted tenga la idea de la magnitud que puede traer el que tú permitas que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual, te voy a hacer algunos comentarios de la cultura de ese momento. La ciudad de Corinto estaba ubicada en el Istmo, que era una pequeña porción de tierra que dividía el mar Egeo con el mar Mediterráneo. Esta ciudad era sumamente licenciosa. En lo alto de la ciudad había un templo y ese templo albergaba a 8,000 prostitutas que servían en el templo en adoración a la deidad femenina que reinaba en esa ciudad. Sin embargo, a pesar de que Corinto era una ciudad sumamente licenciosa, había una ley que impedía que un hombre tuviese relaciones sexuales con la mujer de su padre. Por eso es que cuando la inmoralidad sexual penetró en la iglesia de Corinto, eso fue un escándalo por todas partes. Y Pablo dijo, ¿cómo es posible que ustedes no hayan juzgado esta situación? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan detenido esa situación? Porque un hijo estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre y a los efectos de los corintios, que eran extremadamente libertinos, era pecado. Quiere decir que el terreno de inmoralidad sexual que se metió en la iglesia de Corintios llegó a precedentes tan altos, que hubo la sensación en la ciudad de que dentro del pueblo de Dios estaban aconteciendo cosas peores que en el mundo, que entre los inconversos. Esa fue la sensación que hubo en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, tú no puedes permitir que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual. Y eso precisamente el apóstol Pablo lo enseña cuando dice, la fornicación y toda pureza y codicia ni se mencione entre ustedes como conviene a los santos. ¿Qué significa esto? Que Pablo prohíbe que en la ciudad de Éfeso haya creyentes con lenguaje soez tendiente a la inmoralidad sexual. Porque esto va en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Lo que Pablo quiere decir es, no permitan que los metan en el terreno de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, hermano, usted tiene hoy que tomar estos 3 principios de vida que yo les he impartido hoy. Número 1, no permitas que te metan en el terreno de la necedad. ¿Quién es el necio? El que siempre repite los mismos errores. Número 2,
no permitas que te metan en el terreno de la manipulación. Dios no te ha destinado para ser gobernado, para ser controlado, para ser manipulado. Por el contrario, Dios te ha destinado a ti para gobernar y para señorear sobre todas las cosas. Porque la misma autoridad que Cristo tiene, tú también la tienes por el poder de la palabra. Y número 3, no puedes permitir que te metan en el terreno de la inmoralidad sexual. ¿Y cómo se combate esto? Huyendo a la inmoralidad sexual. Porque Dios te fortalece no para resistir, sino que te fortalece para huir. Por lo tanto, hoy en tu vida se está creando una convicción en tu interior. Y esa convicción desata ríos de agua viva desde tu interior, como dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y ríos de agua viva significa el gobierno dinámico de Dios establecido a través de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los ríos de agua viva? Que si la inmoralidad sexual en la televisión es dinámica, la santidad del matrimonio debe ser más dinámica. ¿Qué significa esto? Que si la inmoralidad sexual es dinámica a través de las revistas pornográficas, a través de la revista Palabra y otras revistas y otras iniciativas de Dios impresas, se tiene que levantar una voz diferente, los ríos de agua viva de Dios. ¿Qué significa esto? Que si la manipulación es dinámica, la libertad tiene que ser más dinámica que la manipulación. ¿Qué significa esto? Que si la necedad es dinámica, la sabiduría de Dios en nuestra vida debe ser más dinámica, porque Dios nos ha llamado a ser diferentes, porque somos luz de la tierra y somos sal del mundo. Por eso hoy Dios levanta una generación diferente. Dios levanta una generación de hombres y mujeres sabios. Dios levanta una generación de hombres y mujeres apercibidos. Dios levanta una generación de hombres y mujeres que no se meten en el terreno de otro. Por el contrario, dicen como Dios le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a ser diferentes. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que proceder diferente. Tenemos que actuar diferente, porque hemos sido destinados por Dios a ser sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, usted debe ser diferente hoy. No permita que otro le meta en su terreno. Cuando un hombre inconverso te está calentando la oreja, no permitas que te meta en su terreno. Cuando un hombre te está ofreciendo un negocio turbio al margen de la ley, no permitas que te meta en su terreno. Cuando alguien te quiera manipular, no permitas que te meta en su terreno. Cuando alguien te quiera llevar a conversaciones infructuosas, de maledicencias, de chisme, no permitas que te metan en su terreno. Cuando alguien te quiera sacar del propósito de Dios, no permitas que te metan en su terreno. Cuando alguien te dé un mal consejo, no permitas que te meta en su terreno. Convicciones. Dios quiere desatar hoy convicciones. Convicciones como la que tuvo la reina Esther. Convicciones como la que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Esta es una mañana de convicciones, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en convicciones. Y hoy usted debe impedir que le metan en su terreno. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por este Kairos, por estas remas que tú has traído para nuestras vidas, Señor. Porque tú has creado en nosotros convicción por causa de la sustancia tuya en nuestro espíritu, Señor. No podemos, Padre, seguir permitiendo que otros nos metan en su terreno. No puedes permitir, mujer, que te metan en el terreno del masoquismo. No puedes permitir que un hombre te golpee. No puedes permitir que un hombre te maltrate. No puedes permitir que otros te metan en su terreno. Debe ser diferente, actuar diferente, proceder diferente, vivir diferente para la gloria de Dios. Gracias, Padre, porque hoy tú has traído a nuestro espíritu una palabra que trae convicción. Convicciones, Señor. No permitas que te metan en su terreno. Cuando alguien te critique, no respondas a esas críticas. No permitas que te metan en su terreno, porque eso es lo que están buscando.
Cuando alguien te malpone, no permitas que te metan en su terreno. Cuando un hombre casado te está calentando la oreja diciendo que tiene problemas matrimoniales, no permitas que te metan en su terreno. Cuando un hombre inconverso te está calentando la oreja, no permitas que te metan en su terreno. No permitas que te metan en su terreno, porque la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. Y después dice, salid de allí, pueblo mío. Es decir, sal de ese terreno en el que te has metido. No permitas que te metan en su terreno, porque tú eres un príncipe de Dios. No permitas que esa mujer inconversa te meta en su terreno. Tú eres un príncipe de Dios, tú eres especial, tú eres único. Dios te hizo diferente, Dios contigo rompió el molde. Hay mucho en juego de tu vida para permitir que otro te vaya a meter en su terreno. No permitas que te metan en el terreno de la religiosidad y el legalismo. No permitas que te metan en el terreno de la mentira. No permitas que te metan en el terreno de la envidia. No permitas que te metan en el terreno del chisme. No permitas que te metan en el terreno del conformismo. No permitas que te metan en el terreno de la mediocridad. No permitas que te metan en su terreno. Por el contrario, permite que los sabios te metan en su terreno. Los que hablan de santidad, los que hablan de reino, los que hablan de declarar la palabra, los que hablan de lo apostólico y lo profético, los que hablan de los milagros. Ese tipo de personas tú sí tienes que permitir que te metan en su terreno, porque te van a bendecir, van a traer un depósito de Dios para tu vida. Hay padres espirituales en los cuales tú te tienes que meter en su terreno. Por lo tanto, gracias, Señor, porque esta palabra hoy ha provocado convicción a nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hoy estás metido o metida en el terreno de la separación con Dios, hoy tú puedes entrar al terreno de Dios. Porque dice la Escritura que Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Hoy tú puedes entrar en el terreno de Dios, en la vida eterna. Si hay personas en este lugar que nunca le han entregado su corazón a Cristo, allí donde tú estás, repite esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesucristo, te declaro Rey de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Acepto la salvación que tú legaste para mí en la cruz del Calvario. Amén. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.